Un saludo, mis estudiantes. Soy el licenciado en Filosofía y Magíster en Educación Virtual Jairo Antonio Popó Ayesilla, y el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de primer motor en Aristóteles. Según Aristóteles, todas las cosas están en movimiento. Este movimiento no es, sin embargo, igual en todas las esferas de la realidad. A medida que nos elevamos en la jerarquía de los entes, el movimiento se va acercando cada vez más a la inmovilidad. Así, mientras el movimiento en la esfera sublunar incluye la generación y la corrupción, el movimiento de los cielos de las estrellas fijas es un movimiento local y de carácter circular. Ahora bien, todo lo que está en movimiento es movido por algo. Vuelvo y repito porque esta es la fuente y el eje central de la propuesta de motor inmóvil en Aristóteles. Ahora bien, todo lo que está en movimiento es movido por algo. Y como el primer motor que pone en movimiento el resto de la realidad no puede ser movido por nada, pues entonces habría todavía alguna realidad superior a él que lo moviera. Hay que suponer que es inmóvil. Hay pues, según Aristóteles, un motor inmóvil, un primer motor, primum mobile, que es causa del movimiento del universo. Aristóteles se refiere a esta concepción en varios lugares de sus obras. Mencionamos al respecto el libro octavo de la Física, el libro quinto de la Metafísica y el libro segundo del Tratado sobre el Cielo. Es tradicional describir este primer motor inmóvil mediante un cierto número de características. Ante todo, es una substancia simple y eterna. Luego, es pura forma y pura inteligencia. En tercer lugar, mueve, como el objeto del deseo, mediante atracción. Finalmente, es un pensar que, a causa de su perfección, no tiene como contenido de su pensamiento más que sí mismo, y es, por consiguiente, pensamiento de pensamiento. Una vez establecidas estas características, se suscitan, empero, una serie de problemas. Primero, según algunos, el primer motor es inmanente al mundo, aunque es el más externo de los cielos. Es, sin embargo, un cielo. El primero de ellos, según otros, es trascendente al mundo, pues siendo inmaterial, no puede ser equiparado a ninguno de los cielos. La primera doctrina ofrece la ventaja de que hace más fácil la comprensión de la impresión de movimiento a los demás cielos, pero tiene el inconveniente de que hace difícil entender cómo una realidad inmaterial puede estar en un punto dado. La segunda doctrina está de acuerdo con la índole inmaterial de tal realidad, pero choca con graves dificultades cuando se trata de explicar la transmisión efectiva del movimiento. Segundo problema. Según algunos, el primer motor es causa final. Según otros, es causa eficiente. Lo primero tiene el inconveniente de afirmar como realidad actual lo que debería aparecer solamente como momento final en el movimiento de la realidad. Lo segundo tiene el inconveniente de hacer del modo de acción propio del primer motor algo equiparable a las demás causas. Se ha identificado, en vista de ello, que el primer motor es a la vez causa final y causa eficiente. Es causa final en tanto que todo se pone en movimiento por la aspiración hacia ella. Es causa eficiente en tanto que todo se pone en movimiento en virtud de ella. En rigor, el primer motor es el modelo que el cielo supremo y más extenso imita a su manera por medio del movimiento circular. Este cielo es imitado
por el cielo inferior, a él, y así sucesivamente hasta llegar al tipo de movimiento ínfimo. Se trata de una causa eficiente que opera de un modo análogo al de un general cuando pone en movimiento a un ejército dando órdenes a los oficiales inferiores y así sucesivamente. Pero hay que tener en cuenta que en el caso del primer motor, el concepto de mando debe ser sustituido por el de atracción. Se ha discutido si el primer motor tiene solamente conocimiento de sí mismo o si lo tiene también del universo. Algunos comentaristas se han inclinado a favor de lo primero. Otros se han adherido a lo segundo, sobre todo al declarar que el primer motor tiene conocimiento del mundo mediante el conocimiento que posee de sí mismo. Esta cuestión está relacionada con otra, la de saber en qué medida puede decirse del primer motor que es una providencia. Las sentencias a este respecto han sido respectivamente negativas o afirmativas de acuerdo con las dos concepciones antes mencionadas. Algunos autores sostienen que el primer motor es una entidad impersonal, otros que puede ser interpretado en un sentido teísta. Importante al respecto ha sido la discusión entre Seller y Brentano. Esta ha sido defendida por la mayor parte de los autores cristianos aristotélicos, si bien reconociendo en muchos casos que los propios textos del Estagirita no son siempre explícitos al respecto. Lo usual es hablar del primer motor suponiendo que hay solo uno. Sin embargo, en varios pasajes, Aristóteles se refiere a una pluralidad de primeros motores. Esta última opinión se debe a que Aristóteles llegó a estimar que cada uno de los cielos necesita un motor inmóvil, habiendo tantos motores inmóviles como cielos. Eudoxo había propuesto 26 esferas, Calipo 33. El Estagirita habla de 47 o 55. Se ha urgido que la teoría de la pluralidad de los primeros motores es física y astronómica y no metafísica. Jaeger ha puesto de relieve que especialmente el capítulo 8 del libro de la metafísica es un cuerpo extraño en la obra, agregado posteriormente, siendo de estilo distinto del resto. Como subraya el citado autor, el libro octavo de la física se había llegado ya a la misma opinión, pero sin declararla de un modo tajante. Bueno, aquí terminamos este comentario sobre el primer motor en Aristóteles. Hasta pronto.